Aspectos ocultos del ser humano. Tercera parte. Impartido por Francisco Nieto. El cuerpo pituitario y la glándula pineal. Estas dos glándulas son dos órganos en realidad relacionados con la visión interna del hombre, pero que actualmente se encuentran latentes. En la época lemúrica, cuando nuestra conciencia estaba en los mundos invisibles, estas glándulas estaban activas, pero al adquirir la conciencia de vigilia actual, perdimos el contacto con esos mundos y estos órganos se quedaron inactivos. De aquí que sea tan importante el hecho de despertarlos, o lo que lo mismo, es necesario crear el cordón que une la mente inferior con la abstracta o superior. Normalmente esto en la filosofía oriental, a este hilo conector se le llama antakarana. Bueno, pues eso es lo que habría que hacer si de verdad queremos ver en las regiones invisibles. Hay una gran diferencia entre la clarividencia del pasado y la que se obtiene cuando se desarrollan estos órganos. Y es que en la época lemúrica teníamos una consciencia y un sistema nervioso similar a los animales domésticos. Quiero decir con esto que ellos ven involuntariamente los cuerpos etéricos y de deseos. Y bueno, bien, pues, pero claro, cuando desarrollemos estos órganos, nosotros veremos también esos mundos a voluntad gracias al sistema nervioso voluntario. Cuando se vive una vida de purificación y espiritualidad, cuando se sirve amorosamente al prójimo y cuando se practican ejercicios como son la concentración mental, la meditación, la autoobservación, entre otros, el cuerpo pituitario comienza a brillar a la vez que una especie de ondas de luz surgen de la glándula pineal. Según vaya esforzándose y persistiendo el aspirante espiritual y aspirante a iniciado, las ondas de luz de la glándula se irán haciendo más notables, a la vez que una especie de anillos ondulantes dorados se van acercando hacia ella, procedentes del cuerpo pituitario, hasta hacer contacto con la glándula pineal. Este puente o conexión le menciona también en sus enseñanzas Max Heindel. Entonces se puede producir momentos de clarividencia, pero para ser conscientes de los mundos superiores de forma voluntaria hay que persistir en el desarrollo durante años y en la mayoría de los casos después de varias vidas de consagración al espíritu. De esta forma, los centros del cuerpo de deseos se activan y giran en el sentido correcto para que el aspirante pueda ver lo que quiera, como quiera y cuando quiera. El fuego sagrado o serpentino. Cuando un clarividente observa el aspecto interno de la columna vertebral y la divide en tres partes, puede observar de forma más concreta los colores de la energía que circula por ella y sus cambios. Es decir, que esta energía normalmente también, como decía antes, se suele llamar Kundalini. Por la zona lumbar sacra y coxis, el gas espinal suele ser rojo oscuro. En la zona de las vértebras ese color se aclara y puede verse como un fuego amarillo acompañado de un radiante resplandor dorado. A partir de las vértebras puede verse con algún matiz verde para luego volverse una especie de azul eléctrico. Este gas o corriente de fuego sube y baja por los dos conductos que hay a cada lado de la médula espinal, y cuanto más espiritualidad tiene la persona, más se asciende y más puros y hermosos son esos colores, hasta que al final se unen en la cabeza, gracias a la médula oblonga, desde donde el fuego se dirige al cuerpo pituitario.
El hombre se alimenta de diferentes clases de energía, pero el desarrollo interno procede de la práctica de sus elevados ideales, de sus oraciones y ejercicios espirituales, del servicio amoroso y altruista que hace a los demás y, en definitiva, de la espiritualización de su carácter. El resultado de una vida dedicada a lo superior es lo que mueve las energías espirituales internas como las que estamos tratando. Cuando esta energía llega al cerebro, vitaliza el aspecto superior de la mente y, como efecto, eleva la conciencia. Pero cuando esa persona adquiere la iniciación y se unen la glándula pineal con el cuerpo pituitario, esa energía sobresale incluso por encima de la cabeza, formando esa típica aureola que suelen pintar algunos santos. Como ya he dicho, el tercer aspecto de Dios está representado también como una energía creadora, a veces llamada Espíritu Santo. Y esta energía creadora, sin la cual nada puede ser creado, también tiene su papel en el hombre respecto a las energías que circulan por la columna vertebral. Este tercer aspecto, o fuego de Kundalini, penetra en el hombre por las piernas para luego llegar a la base de la columna gracias a los chakras menores que hay en ellas, y así continuar luego hacia arriba por el conducto llamado Ida en sánscrito, que es el lenguaje más común en la filosofía oriental. Lo mismo ocurre con la que penetra por la pierna derecha para convertirse en la segunda serpiente enroscada de ese dibujo que suelen pintar algunos. Esta energía en ese mismo lenguaje, en esa misma filosofía oriental, se suele llamar Pingala, la que tras un largo periodo de espiritualización del hombre, junto a la primera, inflaman ambas el depósito de energía divina que hay en la base de la columna para despertar el poder latente de dicha energía creadora. Esta energía es la que va ascendiendo y desarrollándose a través de estos vórtices o chakras mayores de una forma armónica y equilibrada. Es el movimiento de esta energía por los canales y el desarrollo de los chakras lo que despiertan a esa energía para que ascienda como una serpiente por el canal central o principal de la columna llamado Sushumna. La energía que asciende por Ida es de color rojo carmesí y es de naturaleza emocional. La que circula por Pingala es de color amarillo intenso y su naturaleza es mental, mientras que la que asciende por el canal central azul intenso y está íntimamente relacionado con el segundo aspecto del triple espíritu, el espíritu de vida y de amor universal. No es el fuego el que desarrolla los chakras, sino que son estos, ya purificados mental y espiritualmente, son estos y el yo los que desde el centro de la cabeza realizan el proceso de ascensión del fuego en busca de la mente superior y para la comunicación del ego con la personalidad. De aquí que en ocultismo no se deje de repetir que la evolución mística que el fuego sagrado debe hacer a través de los chakras debe seguir la línea de evolución natural e individual y no forzada por la voluntad negativa. El deseo por acelerar o despertar este fuego lleva consigo un riesgo innecesario y sólo se debe esperar su despertar cuando el aspirante espiritual ha alcanzado cierto grado de purificación y cuando la persona ya está preparada moral y mentalmente. Entonces, cuando la sensación de soledad y de vacío, tanto emocional como mental, no encuentran nada en el mundo que le satisfaga,
será cuando el Espíritu Santo conceda los poderes creadores del alma. El fuego sagrado sólo puede ascender desde los vórtices inferiores hacia la cabeza según se va redimiendo la energía de su sustancia material de baja vibración que contiene, lo que conlleva un nuevo trabajo e impulsa al aspirante a realizar nuevos esfuerzos para el desarrollo espiritual. Esta es la alquimia de los antiguos alquimistas, el desarrollo del poder del fuego que sólo deja escorias inservibles. Que no se crea el lector que esto es aplicable a cualquier persona común, porque sólo a través de muchos renacimientos es cuando uno siente la necesidad de esforzarse por encontrar algo superior al mundo material. Y sólo después de eso, y tras otros renacimientos en la misma línea, estará capacitado para activar ese punto invocador que cada chakra tiene respecto al fuego serpentino. Por lo general, y aunque muchos lo intentan, no es tan fácil desarrollar o transformar la energía etérica que circula, de forma similar al sistema nervioso, circula por el cuerpo en partículas de fuego que han de llegar a cada chakra. Solo algunos discípulos van eliminando esa especie de sustancia nerviosa para que sea el fuego creador el que penetre progresivamente. Queramos o no, es la voluntad de Dios la que, por medio del Espíritu, rige el proceso que representa la purificación y la expansión de dicho fuego en el aspirante espiritual. No olvidemos que el motivo principal por el que el hombre debe esforzarse y sacrificarse no es otro que purificar la materia de todos los vehículos de la personalidad para que desde la materia más elevada y sutil hasta el átomo más denso muestren la gloria de Dios. Es decir, que lo mismo que el átomo físico se debe de desprender de su carga física o energía inferior para asumir una función en el corazón del átomo, asimismo, nosotros debemos ir eliminando progresivamente todo lo que nos ata al planeta y a la vida que llevamos para redimirnos y situarnos en el espíritu. Esta es la obra del aspirante para llegar a la iniciación, como la iniciación le llevará a la liberación del renacimiento. Solo un perfecto alineamiento y una perfecta relación de los chakras y glándulas endocrinas mencionadas en estos párrafos con los centros y fuerzas planetarios e interplanetarias pueden consumar esa obra. Pero para ello hay que tener en cuenta lo que ya se ha dicho, que los chakras con sus correspondientes glándulas, claro, están relacionados con determinados planetas cuyas virtudes debemos desarrollar y que eso se debe hacer por medio de todos los cuerpos. Los chakras o vórtices. Ya he mencionado el famoso axioma que dice que como es arriba es abajo, que significa que lo que hay a escala mayor, como por ejemplo el sistema solar, lo hay en la escala menor, como por ejemplo en los cuerpos del hombre. Con esto quiere decir que hay 7 planetas como expresión o cuerpo físico de Dios y que, esto claro, guiándonos por la ley de analogía, y que en cada uno de ellos tiene que haber diferentes aspectos relacionados con el número 7 como, por ejemplo, los mundos. Por consiguiente, y entre otros aspectos, en nuestro planeta hay 7 chakras y 3 fuerzas o energías muy importantes y una de ellas es la que la filosofía oriental llama Kundalini o fuego sagrado. El fluido o fuego purificador del que hemos hablado que asciende por la columna vertebral. Dentro del desarrollo interno que el hombre tiene que hacer,
La función de esta fuerza es circular por los centros etéricos para que el hombre pueda ser consciente de lo que ha hecho en el mundo de deseos. A la vez, este resultado intensifica la relación entre la consciencia física y la que se obtiene como resultado del contacto con el ego y la de éste con el espíritu. Los chakras del cuerpo de deseos hacen una función similar a los sentidos del cuerpo físico, pero no de una manera tan concreta cuando se está en el mundo de deseos. La materia de deseos está en constante movimiento, subiendo y bajando, pasando por los centros, etcétera, porque eso es lo que capacita al hombre, aun sin ser consciente todavía de ese cuerpo, le capacita para responder emocionalmente a las influencias o impactos del mundo físico. Por eso, cuando se activan estos vórtices y somos conscientes en el mundo de deseos, podemos ver, entre comillas, con toda la materia del cuerpo de deseos, lo que nos permite, a la vez, traer el recuerdo de las experiencias si es que se han desarrollado las virtudes que tanto he mencionado. Una persona puede tener alguno de estos sentidos despierto y no saberlo porque no se acuerda de nada. Y eso seguirá siendo así hasta que no se purifique lo suficiente y se cumplan los requisitos relacionados también con el éter reflector y los centros etéricos del cuerpo vital. Por tanto, mientras el trabajo personal espiritual no haga ascender este fuego por los centros en el orden establecido para alcanzar la cabeza, el hombre no será consciente en el mundo de deseos y no estará libre de peligros. Como ya he dicho, despertar esa energía por la voluntad y por medio de ejercicios sin estar lo suficientemente purificado es dar la posibilidad de que esa fuerza descienda a los chakras inferiores y cree enfermedades, destruya el cuerpo o incluso cambie el carácter de la persona de forma desordenada y negativa. Los vórtices o chakras son creados gracias a unas corrientes de energía procedentes del ego, pero derivadas del espíritu, que es el primer interesado en que se desarrollen. De aquí que el primer trabajo proceda de la personalidad, el segundo del ego, cuando el hombre ha despertado los centros, y el tercero del espíritu, para que los vehículos superiores se conviertan en lo que algunos ocultistas llaman cuerpo de fuego, el cuerpo que queda una vez absorbida la personalidad y una vez que ya no se necesita renacer. En este cuerpo, donde se reflejan los 7 centros mayores más los 42 menores, destacan 3 de ellos que representan los 3 aspectos del espíritu. Estos son el centro coronario, relacionado con la glándula pineal, que representa el aspecto voluntad, el centro cardíaco, relacionado con la glándula timo, que representa el aspecto de sabiduría o amor, y el centro laríngeo, relacionado con las tiroides, que representa el aspecto de inteligencia activa. Estos vórtices son remolinos de energía que mueven la materia, entre comillas, del cuerpo donde se encuentran, siempre con la intención de alcanzar un fin. Volviendo de nuevo a lo dicho sobre las prácticas erróneas, no se trata de hacer ejercicios y meditaciones para contactar con ellos o sentirlos, sino de purificar la personalidad para contactar con el ego o alma. Todo lo demás se nos será dado por añadidura en su momento. Los centros del cuerpo de deseos dependen en su relación directa de los etéricos. Estos últimos están más o menos en la superficie del cuerpo etérico, distribuidos por una especie de red vital que compenetra su contraparte física
y su desarrollo varía de una persona a otra según su grado evolutivo, lo que se aprecia en su vibración y en su resplandor. Ya hemos dicho que la función del cuerpo etérico es absorber y distribuir la energía por el cuerpo etérico y hacia el físico. Sin embargo, su relación con los centros del cuerpo de deseos no es menos importante, porque trata de traer a la conciencia física las virtudes o poderes innatos en ellos según sean despertados. Es la falta de esa conexión etérica precisamente la que impide que se recuerde lo que se hace por las noches en el mundo de deseos. Ese es el proceso que sigue normalmente el ocultista de buena voluntad y de altruistas y devocionales prácticas, es decir, el trabajo que despierta el centro cardíaco para que, a través de la columna vertebral, ponga en actividad el centro coronario que, a su vez, formará el puente antacarana con el cuerpo pituitario. No se debería considerar a los centros como algo aislado perteneciente a cada cuerpo, porque en realidad son los medios principales para que el ego pueda manifestarse en el plano físico gracias a las glándulas. Quiero decir que la expresión del hombre físico está condicionada por la naturaleza de las glándulas. Estas están condicionadas y controladas por la propia naturaleza de los centros. Y estos, a su vez, lo están también ahora por el cuerpo de deseos y la mente. Pero por el ego en un futuro. No hay que olvidarlo. Hay ciertas disciplinas relacionadas con el desarrollo de estos vórtices etéricos, pero puesto que estos tienen una relación tan amplia con otros elementos y fuerzas planetarias, sólo deberían darlas los maestros e iniciados. Esas disciplinas y ejercicios representan un sendero, pero las instrucciones tienen que ser dadas por una persona clarividente, porque éstas dependerán del nivel alcanzado por el fuego sagrado en la columna vertebral. El clarividente debe interpretar ese nivel para comprender cuál es el grado de desarrollo espiritual del aspirante. Entonces, y de acuerdo con eso, impartirá su disciplina y su enseñanza, normalmente particular de maestro a discípulo. Los 4 centros que están situados en el tronco se encuentran a unos 12 centímetros fuera de la columna. El de la garganta está más o menos igual fuera del cuello. El de la frente está igualmente fuera de la misma y el de la coronilla lo mismo por encima de la cabeza. El 7º centro, donde se sitúa el fuego sagrado o Kundalini, suele ser el último en despertar y ocurre cuando ya se han alcanzado varias iniciaciones. De este chakra o centro no se sabe mucho, puesto que este conocimiento es dado a los iniciados. El 6º centro, el sacro, transmite la energía creativa a los órganos sexuales para la procreación, pero en un futuro pasarán sus funciones al centro de la garganta para que el hombre obtenga el poder de la palabra creadora. Entonces las fuerzas del 7º se elevarán al centro de la frente, que se relacionan con el cuerpo pituitario. El 5º del plexo solar, activo en todas las personas, tiene relación con las emociones y con algunos fenómenos paranormales. El 4º del corazón no solamente se relacionan con la vitalidad y la sangre que circula por el cuerpo físico, sino que también ayuda en las relaciones espirituales entre las personas. El 3º de la garganta está muy activo en las personas intelectualmente de tipo medio-bajo, pero en un futuro sus energías serán la base para hacer mucho bien a los demás. El 2º, situado en la frente, tiene un papel muy importante en el alineamiento que se debe de hacer entre el cerebro y la mente y el ego.
se hará activo plenamente cuando la personalidad se integre en el ego. El séptimo de la coronilla y relacionado con la glándula pineal está inactivo en la mayoría de las personas, en la mayoría de la humanidad, pero en su momento pondrá al hombre físico en contacto con la conciencia espiritual. Si tuviéramos que clasificar el desarrollo humano según la actividad y la influencia de los chakras, tendríamos que agruparlos en 4 clases de desarrollo. Estas son: primera, cuando la humanidad estaba muy dominada por el cuerpo emocional y sus deseos y sus sentimientos eran groseros y poco sensibles, a la vez que su instinto era poco humano y muy egoísta. En esta clase de gente de hace miles de años, los centros más activos eran el sacro y el del plexo solar, más algún otro relacionado con ellos. Así es que el hombre respondía y actuaba más que nada de acuerdo a esa influencia, aunque también es cierto que estaban activándose lentamente los centros del corazón y de la garganta. Segunda, esta clase sería la actual, porque razonamos y actuamos guiándonos en parte por la conciencia y porque somos más conscientes de lo que nos ocurre y de las sensaciones internas. Ahora están más presentes las influencias del centro del plexo solar y del corazón, además de las que he mencionado antes. Y eso nos hace más capaces de sentir, nos hace más sensibles también a las emociones elevadas y también más conscientes de lo que normalmente llamamos bien y mal. En esta etapa actual es cuando muchos humanos comienzan a crear, gracias al trabajo sobre el chakra del corazón, a crear dos conexiones entre el plexo solar y el alma emocional y entre el centro del corazón y el alma intelectual. Tercera, esta es la clase que algunos ya tienen en esta época porque están despertando a una conciencia superior, aunque todavía vivan la mayor parte del tiempo como la mayoría de las personas. Para esta clase están activos los mismos centros que la anterior, pero con un aumento del centro del corazón y con alguna influencia de los centros de la garganta y del entrecejo. A la vez, estas personas están creando una conexión entre el alma intelectual relacionada con el corazón y el alma consciente situado en la cabeza. Como el centro de la frente se está activando lentamente, también la influencia y dominio emocional del cuerpo de deseos va disminuyendo lentamente. Por tanto, es deber del aspirante centrarse en la cabeza para discernir, trabajar sobre elevados ideales y meditar consciente y voluntariamente para intentar experimentar esa intuición e inspiración procedente de los mundos espirituales. Y cuarta, de esta clase poco se puede decir, puesto que estamos todavía muy lejos de ella, pero está claro que viviremos en el estado de conciencia del propio ego bajo la influencia directa del propio espíritu. Entonces, los 7 centros estarán activos. Los vehículos del ego se utilizarán principalmente para ayudar a los reinos que nos siguen en la evolución y actuaremos conscientemente desde el cuerpo causal. Actualmente, los aspirantes espirituales contactan con el mundo de deseos por medio del centro cardíaco, no con el centro del plexo solar como se hizo en el pasado lejano. Pero para conseguirlo tienen que estimular los centros de la cabeza, purificar su naturaleza emocional, llevar una vida de servicio amoroso y altruista y aspirar a la vida superior. Entonces, y aun inconscientemente, serán preparados para ello.
El próximo trabajo que la humanidad tiene que hacer respecto al desarrollo de los poderes del espíritu llevarán a la formación de un triángulo de fuerzas que van desde el centro sacro hacia el corazón y después hasta la garganta. Este triángulo comienza a formarse cuando el aspirante espiritual se hace probacionista y discípulo. Hay que decir que normalmente quien es un verdadero discípulo y que demuestra perfectamente su humildad, cuando pertenece a una escuela iniciática, como podría ser la Fraternidad Rosacruz, ya desde que se es probacionista se mentaliza uno con que la humildad debe estar siempre presente. Y bajo mi punto de vista, o mi opinión, y pienso que en el de muchos otros pertenecientes a esta escuela, si preguntaran a un discípulo que si lo es, lo lógico desde la humildad es que diga que no, que él es un simple estudiante o probacionista. Bien, a continuación, cuando estamos siguiendo con el trabajo del aspirante, del probacionista y del discípulo, a continuación, cuando el discípulo alcanza la primera iniciación y sigue desarrollando su espíritu, se forma otro triángulo entre los centros del corazón, de la garganta y del entrecejo. Aunque este triángulo de fuerzas parte del fuego sagrado, su influencia todavía no es muy notable. El fuego, que en sánscrito llaman Foat, tiene un papel muy especial en el desarrollo de los poderes espirituales en el hombre. En un futuro aún muy lejano para la mayoría de nosotros, el centro del entrecejo se unirá con el del corazón para coordinar y equilibrar todos los centros y todo el mecanismo interno o energético de los cuerpos invisibles. Entonces, este fuego de Foat descenderá desde el centro coronario hasta el corazón para activar otro tipo de energía o fuego que ascenderá al entrecejo, creando así un triángulo de fuerzas, energías o expresiones representativas de los tres poderes del espíritu, de los tres aspectos del espíritu. Los centros sacro y del plexo solar no forman ahora ni formarán ningún triángulo porque su papel está relacionado más que nada con el equilibrio, la vida y las funciones orgánicas y del cuerpo. Cuando el aspirante consiga centrar el fuego sagrado de Kundalini en el corazón, estos dos centros se considerarán trascendidos, en cierto modo, respecto a lo que estamos tratando en este párrafo. Sin entrar más en detalle respecto a la función y desarrollo de estos chakras, puesto que hay mucha literatura, muchos libros que hablan sobre ellos, pues solo diré que según se van desarrollando estos, va el hombre obteniendo la recompensa a su esfuerzo, adquiriendo ciertas virtudes y poderes que están por encima de cualquier persona normal. Por ejemplo, el desarrollo superior del sentimiento o de la comprensión, la clarividencia, la clariaudiencia, el recuerdo del mundo de deseos e incluso la facultad de no perder la conciencia cuando voluntariamente accedemos al mundo de deseos. Fin de la tercera parte.